Romanos capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el 7, por favor. A los que nos siguen vía internet también les pedimos que sigan la lectura. Dice así, Nueva Versión Internacional: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Léalo conmigo, por favor. Dice: porque el que muere queda liberado del pecado. Tome su asiento, por favor. Hemos estado tomando una serie de pasajes del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo a diferentes congregaciones, Éfeso, a los filipenses, ahora a los romanos, les habla de verdades absolutas del evangelio, verdades alcanzadas por Jesucristo a nuestro favor en el evangelio. Es importante, hermano, que cada uno de nosotros sepa que hay mucho más que Jesús ganó en la cruz y en la resurrección a favor de nosotros, los que hoy le conocemos. Y de todos aquellos que aún no han entregado su vida al Señor, pero el día que la entreguen verdaderamente podrán experimentar mucho del poder legalmente adquirido por Jesucristo a favor de nosotros. Y son verdades absolutas, lo hemos estado comentando, porque están ya terminadas, están ahí hechas. No son algo que vamos nosotros a agregarle algo, no vamos nosotros a completar algo. Por ejemplo, si usted me sigue con su mirada ahí en el pasaje, por ejemplo, en el versículo 2 dice: hemos muerto al pecado. Tiempo pasado. Acción concluida. Hemos muerto al pecado. Dice el versículo 3: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos, porque ya lo realizamos, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar de su muerte, un evento hecho hace 2000 años. Por lo tanto, dice el versículo 4, mediante el bautismo fuimos, otra vez, tiempo pasado, sepultados con él en su muerte. Acontecimientos concluidos, acontecimientos realizados, acontecimientos culminados en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, por ejemplo: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue, algo importantísimo, hermanos, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, tiempo pasado. Ya nuestra naturaleza humana ya fue crucificada. Dice la Escritura, Pablo enseñaba, hermano, este era el evangelio de los primeros años, es el evangelio que el apóstol Pablo enseñaba y que gracias a Dios quedó plasmado en las Escrituras. Tenemos que llevar nuestros pensamientos a esta realidad. No intente querer llevar la Biblia a sus pensamientos y a sus realidades. Eso nunca ha funcionado. Eso siempre ha traído un desastre. Yo he conocido gente, hermano, que quiso traer lo que dice la Escritura a lo que él piensa, acomodarlo a lo que él siente. Acabó en la ruina espiritual. Pero también conozco gente, mucha, hermano, que acopló su pensamiento a la verdad. Dice aquí, hermano, que nuestra vieja naturaleza fue tiempo pasado crucificada con él
Y escuche esto, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera, hecho concluido, su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Claramente, hermano, el apóstol Pablo enseña verdades concretas, concluidas. El cuerpo pecaminoso, dice el apóstol Pablo, ha perdido su poder. Amén. Y perdió su poder porque fue crucificado con Cristo en la cruz. Este mismo versículo 6 en la Reina Valera dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El diseño de Dios, hermanos, es que cada uno de los que entregamos o nos unimos a Cristo Jesús, vivamos una vida por encima del pecado. Vivamos una vida, hermanos, sin estar esclavizados al pecado. Ese es el diseño de Dios. Así lo pensó el Señor en la eternidad. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra y luego a morir, a resucitar, Él sabía que tenía que hacer una obra en la cruz y en su resurrección. Y que esa obra, hermano, era para el perdón de los pecados de todos nosotros, pero no solo eso, sino para hacernos libres del pecado. Quiero detenerme tantito, hermano, en esta porción que dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. La Reina Valera dice: para que el pecado sea destruido. En griego hay una palabra que se lee katalúo, que significa destruir por completo, que significa aniquilar, que significa que algo terminó y no se verá más. Y esa palabra katalúo no es la palabra que se usa aquí. Y quiero que le ponga mucha atención a esto. No es la palabra que se usa aquí. Si usted lee en griego para que el cuerpo del pecado sea destruido, no leería katalúo, porque quiero especificar qué es katalúo. Es destruir totalmente, completamente. Entonces, ¿qué palabra usa? Usa la palabra catargeo. ¿Y qué significa catargeo? Significa desactivar. Mire, es como si usted está viendo su pantalla. De vez en cuando, casi rara vez lo ve, pero bueno, en alguna ocasión. Y entonces usted está viendo su pantalla y dice: no, ya me aventé 3 series completas, ya estuvo, ¿no? Y usted quiere ya no seguir en eso. Usted agarra su pantalla, agarra una piedra, un bat y la destruye, para ya no seguir atado a eso. No, ¿verdad? Porque si es nueva, imagínese. ¿Qué puede hacer que sea más fácil? La desconectas, la desactivaste. Y aunque le hagas con el control, no va a encender. Le pongo este ejemplo para que vea la diferencia entre las palabras. Cuando Pablo dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, en realidad está diciendo para que el poder que tiene la naturaleza pecaminosa, ¡tac!, quede desactivada. ¡Tac!, quede desactivada. La Reina Valera dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero no es la idea de destruido como le dije de la pantalla, sino es simplemente desactivado. Ya no, por más que haces clic, 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 no enciende. No enciende porque está desconectada. Un ejemplo bíblico para que me entienda esto es la muerte. La muerte. La Escritura dice que Jesús venció la muerte. ¿Sí? Que la muerte reinó sobre la raza humana y que por temor a la muerte los hombres estaban sometidos a ella.
Pero 1 Timoteo 1:10 dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. En esta porción, cuando se dice destruyó la muerte, usa la palabra catargeo. La muerte todavía no está aniquilada. Dice que el postrer enemigo que será derrotado será ¿qué? La muerte. Pero la muerte ya no reina. La muerte ya no nos tiene sujetos a nosotros al temor a la muerte. Es más, la Biblia dice, hermano, que el que muere, dice que la palabra dice que es ganancia. Dice que la muerte, hermano, ya nosotros ya no nos tiene cautivos porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que la muerte ya no existe, sí existe, pero está derrotada, ya no tiene el poder de gobernar a los hombres. Ya no tiene el poder de enseñorearse de los hombres, solo de aquellos que no conocen el Evangelio y solo de aquellos que le quieren seguir bajo esa servidumbre. Pero todos los que estamos en Cristo Jesús, nosotros no tenemos miedo a la muerte. La muerte. Y el postrer enemigo dice que será derrotado, será la muerte. Entonces, para que usted entienda, hermano, el lenguaje del Nuevo Testamento. El lenguaje del Nuevo Testamento dice, está desactivado, es la pantalla, está desactivada, pero no está destruida. Ahora, si le pasa como a mí, que se me cae una pinza y la destruye, pues ya ni modo, ¿eh? Ahí sí, ni aunque la... Pero si está la pantalla ahí, está desactivada. Pregunta, ¿la puedo volver a...? Sí. Y creo que por ahí va el tema, hermanos. ¿Puedo volver a conectarla? Entonces, ¿Jesús venció la muerte? No la ha destruido. Eliminó el modo en que dominaba y cómo existía. Desactivó su poder. Sigue ahí, pero su poder ya no tiene efecto sobre nosotros. Así es con el poder del pecado, hermano. Está ahí, pero por la obra de Cristo perdió su poder. Fue desactivado. Aleluya. Normalmente, hermanos, se nos habla de entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos hasta ese cliché en nuestra boca, los predicadores y todos nosotros. Recibir a Cristo. Pero en realidad, hermano, el lenguaje que más usó el apóstol Pablo no fue entregar nuestra vida a Cristo ni recibir a Cristo. Fue unirse a Cristo Jesús. Lo que más usaba el apóstol Pablo era unirse a Cristo Jesús y estar en Cristo Jesús. Entonces, Pablo enseñó que todos los que estamos unidos a Cristo Jesús participamos de su muerte, participamos de su sepultura, participamos de su resurrección y por lo tanto, hermanos, ha sido desactivado el poder del pecado en nuestras vidas. Por eso el versículo 7, que quiero que lo vuelva a leer conmigo porque es hermoso, si está teniendo ahí su Biblia todavía abierta, dice, porque el que muere... No me salió, hermano, otra vez, ¿no? Porque el que muere queda liberado del pecado. Hermanos, esa es una buena noticia. Ese es el Evangelio. La verdad, hermano, es que no tendríamos que estar luchando contra el pecado, porque la Escritura dice que hemos quedado liberados del pecado. Porque la obra de Cristo fue un hecho tan glorioso que no solamente ganó el perdón de mis pecados, sino ganó, hermano, el desactivar el poder del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Liberados del pecado, acto concluido, verdad absoluta, hecho contundente. Revíselo, hermano, revíselo en la Escritura. No solamente diga, bueno, el pastor dijo, no, cheque los pasajes, léalos. Lo que acabo de leer, léalo cuidadosamente y dése cuenta que es una verdad de las Escrituras. Oye, hermano, pero esa verdad no está en mi vida. Ese es otro tema. El tema es que eso dicen las Escrituras. ¿Y por qué lo dice si eso no es cierto? No, a ver, que no sea cierto en tu experiencia no quiere decir que no sea cierto en la Escritura. La Biblia dice que hemos sido liberados del pecado. Acto concluido, verdad absoluta. Si no, entonces ¿para qué le cantamos? ¿O por qué le cantamos? Le cantamos porque es un acto concluido, un hecho realizado. Es más, no solamente Pablo, mire lo que escribe Juan. No lo busque, 1 de Juan 3. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado,
porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco el que no ama a su hermano. Y entonces también los apóstoles, otros apóstoles como Juan, dice que el que es nacido de Dios no puede seguir pecando porque tiene la naturaleza de Dios, y porque Pablo dice que al unirnos a Cristo Jesús por medio de la fe, al ser crucificados con Él, al estar en Cristo, al estar en Él, es aplicado a nosotros un poder, y ese poder, hermano, desactiva el poder del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿alguien nacido de Dios no puede pecar? No. Entonces, si pequé, ¿no soy nacido de Dios? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los apóstoles lucharon porque los creyentes del primer siglo, como hoy el Señor lucha con nosotros, creyentes de este siglo, de este tiempo, para que entendamos lo que Dios ya hizo y nos paremos en donde Dios quiere que nos paremos. Y ojo, tengamos la actitud correcta ante las verdades de Dios. El gran problema de nosotros, hermano, es la actitud. Mire, si usted revisa el Nuevo Testamento, va a encontrar en las cartas de los apóstoles muchas cosas que tienen que ver con la actitud. Estar alertas, prepararse, no distraerse en esto, entregarse, mirar hacia arriba. O sea, son cosas que nos toca a nosotros hacer junto con la verdad del Evangelio. Es decir, mis actitudes tienen que estar acorde a la verdad del Evangelio. El problema de nosotros, hermano, es que nuestras actitudes muchas veces no están acorde a la verdad del Evangelio. Es decir, no estamos caminando en la misma secuencia del Evangelio. Y precisamente, hermano, por eso estamos hablando de la actitud, ¿verdad? La actitud es la clave. El Señor ya hizo todo esto, su poder ahí está. Usted no le tiene que pedir al Señor poder, ahí está. Es como si usted, vuelvo a lo de la televisión, quiere ver su serie en su plataforma favorita. Y usted va y se sienta en el sillón y dice, no veo nada. Y entonces usted agarra su teléfono y le reclama a la compañía en la cual rentó. Oiga, es que no se ve nada. Que se ve una pantalla negra. ¿Tiene el control a la mano? Sí. Píquele donde dice power. Ah, ya se ve, gracias. Usted se ríe y dice, bueno, no sé qué haya pensado. Porque se le va a regresar. Cuando un cristiano vive sin el poder de Dios, es exactamente lo mismo. Ahí está el poder. Ahí está el poder. El problema es que no lo activo o lo desactivo. ¿Cómo lo activo o lo desactivo? Por mi actitud. Porque la actitud es la clave. La realidad es que el creyente todavía batalla con el pecado. Esa es realidad, no la voy a negar. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud correcta ante la verdad del Evangelio. Primero, no la cree. Segundo, no tiene actitud hacia esa verdad. Si tú la crees y tu actitud corresponde a esa actitud, a esa verdad, tienes el poder de Dios activado. No es tu poder, tú no lo hiciste, el Señor lo ha hecho. Está ahí, son verdades concluidas. Romanos 6. Hoy quiero ver dos actitudes que son importantes, hermano. Están en el versículo 11, 12, hasta 11 al 14 de Romanos 6. Dos actitudes importantísimas para desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 11, de la misma manera, también ustedes,
¿Qué dice? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, una buena palabra, hermano. Hermano, es que no he podido ver todo el poder de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo así? Pues hazlo al contrario. Estás haciendo mal. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cómo? Así. Oiga, ¿y cómo el pecado no domina sobre mí? Así. Oiga, ¿por qué se me hace tan difícil la lucha y caigo y hago cosas que no debe ser? Porque no estás haciendo así. No, pero si oro, no, así. Pero si yo voy a las reuniones, así. El apóstol Pablo está diciendo, así como lo he dicho, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y ahí encuentro, hermano, dos actitudes. Si no las tomamos, si no las abrazamos, si no nos levantamos cada mañana con esa actitud, es como cuando te levantas y no quieres ir a trabajar, estás de perezoso y no dices, vamos, con buena actitud, ándale, algo así, pero espiritualmente, con buena actitud. Ok, primer punto, considérense. ¿Qué significa considerarse? Significa todos me hacen mal, todos hablan de mí. Mira, hermano, llegué tarde porque es que usted tiene que considerar, vivo como a 3 calles de aquí. No, esa palabra, esa es la mexicana, pero no hay nada que ver con eso, ¿vale? Considerarse en el idioma griego, en la palabra griego, significa llegar a una conclusión. Eso es considerarse. Llegar a una conclusión. Así cuando dices, nadie me quiere, esa es tu conclusión, ok, pero está equivocada. Así cuando dices, en la iglesia todos son hipócritas, esa es tu conclusión, sí, también está equivocada. Bueno, pues yo creo que sí hay que entregarse, pero no tanto. ¿Esa es tu conclusión? Sí, está equivocada también. La escritura dice que la conclusión a la que tú tienes que llegar es que estás muerto al pecado. Esa es la conclusión. Otro sinónimo de considerar es hacer un inventario. Esto lo expliqué hace poco. Es como cuando tienes una tiendita y dices, pues no sé si voy bien o voy mal, haz un inventario. Y empiezas a ver cuántas pastas de sopa, cuántas, no sé, aceite y todo, empiezas a hacer un inventario. Y luego ves tu inversión y ves tu venta y dices, no, estoy bien tronado, ándale. Mejor dedícate a otra cosa. Porque el inventario te va a decir la realidad. Mi conclusión es que el negocio va a pique. O mi conclusión es que mi negocio está estable. O mi conclusión es que voy muy bien. Pero tienes que hacer un inventario. Y cuando termines de hacer el inventario, llegas a una conclusión. Otra palabra es hacer una estimación. Y alguna que me gusta, que es creo que lo mejor dice, es tener por cierto algo. Tener por cierto algo. Esto es cierto. Y lo que la escritura dice, amado hermano, es que nosotros debemos tener por cierto que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Que nosotros hemos concluido, hemos hecho un inventario. Así, jóvenes, cuando tus compañeros de trabajo o de escuela te dicen, chale, pues qué aburrido, no te diviertes de la vida es una, se te va a ir, disfruta de la vida y pareces como muerto. Y no es ni el 1 ni el 2 de noviembre, sino pareces como muerto, no disfrutas de la vida. Ándale, ¿es eso que te están diciendo? Entonces tú dile, ándale, eso soy. Soy un muerto en vida.
Ay, no, hermano, qué feo se oye. Pues, quiere ser el más famoso de la clase, quieres el que todos te aplaudan, quieres el que todos te quieran, el que todos te abracen. Pues no. Pues ¿cuándo? ¿Quieres que todos te contesten en tu estado? ¿Quieres que todos te digan, ay, qué linda? ¿No? Por eso la actitud sí cuenta. O sea, yo tengo que entender que yo me uní a Cristo Jesús y me uní en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, hermano, dice el apóstol Pablo, esto es una verdad. Tú eres libre del pecado, tú eres libre del pecado, hermano. Y yo puedo decirte en esta mañana y puedo echarme porras aquí, eres libre del pecado, eres libre del pecado. Y repite 10 veces, soy libre del pecado, soy libre. Pero no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no se trata de repetirlo. Se trata que a partir de recibir esa verdad, yo entonces tenga una actitud que corresponde a esa verdad. La verdad es que estoy muerto en Cristo Jesús. Entonces ahora yo me considero una persona muerta al pecado. O sea, el pecado cuando venga no me puede encontrar porque yo estoy muerto. Esa es mi conclusión, esa es mi consideración, es lo que yo pienso de mí. Yo tengo que levantarme cada mañana y decir, a ver, ¿quién soy? Soy una persona que vivo para Dios y estoy muerta al pecado. Y así salgo a la calle, así salgo a la vida, así salgo a hacer las cosas, porque esa es mi condición y esa es mi actitud. Por eso cuando me tocan el hombro aquí el enemigo me dice, oye, ¿no quieres ver allá? No, gracias, porque yo estoy muerto a eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué pasa? Que si es que a mí, es que cómo, es que me parece, ¿es tan malo? Sí será, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos, ¿por qué? Porque estamos empezando a considerarnos vivos. Pablo era tajante, hermano. Pablo, el apóstol Pablo y los apóstoles de aquel tiempo y muchos cristianos de este tiempo también. Pero sí, hermanos, sí son muy tajantes, demasiado tajantes. Pero no son tajantes nada más porque sí, sino Pablo sabía que era tajante para que el poder de Dios se desatara en él. Y él dijo, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Así de fácil. Entonces, es una estimación que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Segundo, el versículo 12. No permitan, como ustedes están muertos, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo. No lo permitan. Échenlo a un lado, ustedes están muertos. Yo me robé una expresión del hermano Daniel Dardano, me la tomé, me la apropié. Yo sé que muchos la han de haber tomado también y la tengo acá adentro, hermanos. Otros pueden, yo no. Otros pueden, yo no. Oiga, hermano, y tomarse una de cervecita, teológicamente será pecado. No sé, otros pueden, yo no. Otros pueden, yo no. Y eso me ha ayudado muchísimo, hermano. A lo mejor un día me siento a ver algo y me empieza a salir algo medio turbo. Otros pueden, yo no. Le apago y me voy. Otros pueden, yo no. Yo le invito a todos los varones, mujeres, jóvenes, señoritas que están en Cristo Jesús. Grábense eso. Los compañeros de tu trabajo, de tu escuela, ellos pueden, tú no. Sí, porque la religión te oprime. No me sabe. Por eso no me gusta el evangelio, porque no hay libertad. No, esto es libertad. Esto es libertad. Pero viene de una actitud que corresponde a una verdad. No tienes la verdad, olvídate de la actitud. Olvídate de la actitud. La actitud va después de la verdad. ¿Sale? Porque si no te vas a cansar, ¿eh?
De siempre ir en contra de la corriente, siempre ir en contra de los demás, te vas a cansar. Pero cuando tú tienes una verdad absoluta que ellos no la tienen, te anima, te animas a ir en contra de la corriente. ¿Por qué vas en contra de la corriente? Porque todos ellos están mal. No tienen la verdad de Dios que yo sí tengo. Punto, se acabó. Adelante. Sigo leyendo. Luego dice, 13. La segunda actitud que quiero remarcar en esta mañana. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse. Segunda actitud. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando, los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y luego la hermosa frase, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. La segunda actitud, hermano, que encuentro aquí es que debemos ofrecernos a Dios. Y la palabra griega, hermano, ocupado para ofrecerse es una palabra que la leo y dice enfanizo. ¿Y qué significa? Significa comparecer, significa presentarse. Más o menos lo que hizo Gerardo y Rubí ahorita, ¿no? Subieron acá arriba y dijeron, no, pues yo soy Gerardo y soy Rubí, y los que no nos conozcan, y todos los están viendo y se están presentando. Tiene esa idea la palabra ofrecerse, es presentarse ante alguien, ¿sí? Es comparecer ante alguien. Y la Escritura dice, hermano, que la segunda actitud que debemos tener tiene que ver con este cuerpo y con tu cuerpo, cada uno con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como instrumentos de justicia. No se trata, hermano, de no hacer cosas equivocadas. No, eso lo resolvemos porque estamos muertos. Entonces, vean, el no hacer cosas que no agradan al Señor tiene que ver con considerarme muerto. Pero ahora viene la otra parte. Lo que sí tengo que hacer. Y en realidad, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo nada? No. Lo único que tienes que hacer es presentar tu cuerpo como un instrumento para Dios. Y el Señor te dirá lo que tienes que hacer. Yo te podría decir en esta hora, ocúpate de servir a Dios, trata de echarle ganas y que hagas algo para el Señor, lo que sea. Me estaré equivocando. Porque realmente lo que dice la Escritura es que ofrecen, voy a leerlo nuevamente, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, preséntense con Dios, díganle, Señor, ¿y qué hacemos? Yo ya estoy muerto en Cristo Jesús, ¿y qué hago con esto, Señor? Aquí está, es tuyo. Mis manos, mi cuerpo, mi mente, mis labios, todos mis ojos son tuyos. Señor, me ofrezco a ti, ¿sí? Como un instrumento de justicia. Y esto significa, amados hermanos, que esa es otra actitud. La otra actitud, ¿cuál es, hermano? Es la actitud de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por quién oro? ¿A quién le predico? ¿A quién sirvo? ¿A quién ayudo? ¿A quién toco? ¿A quién le hablo? ¿A quién le llevo? Como un instrumento de la justicia de Dios en esta tierra. Mire, hermano, esta parte me encanta. Segunda a los Corintios 5:15, si quiere no lo busque, solo un versículo. Pero es un versículo muy interesante. La verdad es que lo busqué en todas las traducciones que pude buscarlas y no me malentiendan, no soy experto en esto, pero ninguna dice exactamente lo que dice el original. No alcanza ninguna traducción a decir. Entonces, yo voy a tratar de decir con mis cortas palabras lo que en realidad, cuando lo lees directamente en el griego, dice.
Segunda Corintios 5:15 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. Así dice, ¿sí? Para el que murió por ellos y fue resucitado. Así dice segunda Corintios 5:15. Parafraseando ese versículo diría, y Él murió por todos para que los que están viviendo ya no vivan ellos mismos, sino estén viviendo a aquel que resucitó. Y hermano, nos dejó peor, ¿sí? Lo que está diciendo, hermano, es que tu cuerpo y mi cuerpo, ahora ya rendidos y entregados y en Cristo Jesús, como nosotros nos consideramos muertos al pecado, ahora se trata, hermano, de que Cristo, que nos habita, se manifieste. Por eso dice aquí, para que ya no vivan los que están viviendo, sino que estén viviendo a aquel que resucitó. O sea, yo tengo que vivir a Cristo. Es decir, Cristo que está en mí tiene que moverse con tanta libertad dentro de mí que lo que realmente yo haga no sea lo que Jorge González quiere hacer o aunque sea bueno, sino es realmente Cristo. Y hermano, esto nos facilita muchísimas cosas. Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de lo que se trata es de permitir que Cristo se manifieste. Que sea Cristo el que sane a la gente, que sea Cristo el que hable, que sea Cristo el que sirva, que sea Cristo el que haga, que sea Cristo. Que yo le presto mis manos, que yo le presto mis ojos, pero dentro de mí es Cristo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso. El que murió por todo, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que estén viviendo a Cristo. Que dejen vivir a Cristo. Que Cristo sea realmente el que mueva los hilos de nuestra vida y nosotros solamente le prestemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Porque cuando yo voy y tomo algo para llevárselo a una persona, tengamos cuidado que no pensemos que nosotros lo estamos haciendo, sino que nosotros entendamos que es Cristo el que lo está haciendo y que no sea un cliché, que no diga gracias señora, no, dele gracias a Cristo, es Cristo el que se lo trajo. Si es cierto, es Cristo el que se lo trajo, ¿vale? Es Cristo el que se lo llevó en realidad, que a lo mejor lo decimos nada más para matizar un poco, pero luego venimos, pastor, es que nadie ayuda a la hermana, nada más yo, entonces no fue Cristo, ya la regó. ¿Me está entendiendo? Que tú evangelizaste a una persona y esa persona se entregó al Señor y Dios la sanó de una manera maravillosa y vienes corriendo con el pastor, es que pasó algo tremendo y qué bueno, estábamos orando por una persona nueva y Dios lo liberó y luego se entregó y algo maravilloso, gloria a Dios, qué bueno hermano, sabemos que es Cristo en nosotros, amén, así es. Pero a mí me duele hermano que los demás no sirven al Señor, ya la regamos. ¿Me entienden? Ese es el tema, hermano. Dejemos que Cristo haga, dejemos que Cristo actúe porque en realidad no somos nosotros, porque técnicamente estamos ¿qué? Muertos. Entonces el muerto no puede empezar a decir, los demás no lo hacen, los demás yo veo que no sirven, que no evangelizan, que no van. A ver, bájele. Está usted desubicado. Es Cristo, mis manos son instrumentos de justicia de Cristo. Es Cristo el que se mueve. Amén. Por eso cuando sucede algo es que Cristo se manifestó. Amén. Y tenemos que dejar, por eso no tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos dudas. Si te mandó el Señor a hacer algo, ve y hazlo. Hermano, yo creo que está el pastor Gerardo, lo sabemos. Empezamos muy jóvenes, Gerardo, Empezamos muy jóvenes a servir al Señor. Y pues nos mandaron a veces a la guerra
No, con fusil sí, llevamos la Biblia, pero poca capacitación. Y órale, ahí te vas. Y nos enfrentamos luego a cosas que medio las sabíamos. Y que orar por un endemoniado, y que orar por enfermos, y que consejería, y que la palabra, y que muchas cosas empezamos a enfrentarnos. ¿Y qué cree, hermano? Dios se manifestó. Porque teníamos, y espero que lo sigamos conservando, Gerardo, ¿verdad? Una fe sencilla. ¿Es Cristo? Va. Ya después entramos al seminario, ¿no, Gerardo? Tenías ahí un profesor y un día que te empezó a decir que no, que los siervos, que acá, y ya todo se empezó a complicar. Que ahora teníamos que hacer esto para que Dios se manifestara, que teníamos que hacer lo otro para que Dios se manifestara, y ese fue nuestro gran problema. Pero bendito Dios que de ahí nos sacó el Señor y nos probó a traer lo apostólico y otra vez estamos en él. Entonces de repente, híjole, pues ¿qué tengo que hacer para que se manifieste? No, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. No. Hermanos, no tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios se manifieste. Nada más prestarle la mano, la boca, el cuerpo, los pies, ir y hacerlo. Yo le he platicado a esta, hermano, se la platico. Un día me invitaron a orar por yo conocí a esa familia y de repente se puso mal una hermana, yo quisiera hermana. Hermano, por favor, no, ni era de la congregación, era de un pastor que yo conocía. Y me habla el pastor, pastor, ¿me puedes venir a ayudar? ¿Qué te pasó, hermano? Es que se me endemonió una persona. Y ya oré por ella y nada. Ven, hermano, ayúdame. Le digo, bueno, al rato voy. Y bueno, son de esas cosas. Ya llego al lugar, que no era aquí, ya fui, llegué. Y pues, llegó el pastor, ya llegó. El Salvador del mundo. Y pues sientes la presión, ¿no? Pásele. Ya llegó. Sí, pásele. Sí, ya llegué. Ya llegué. Tráiganla. Y sí, sale la persona ahí media. Bueno, pues lo que siempre hemos hecho, no pues otra cosa, Señor. Dirígenos. Oré. Se libre. Abra mis ojos. Está igual. Dios poderoso, Señor. Igual. Y todos los ojos de toda la gente sobre mí. Ya le hice de todas las maneras que se pueda. Dije, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Con todo el dolor de corazón y sentí que la gente se quedó. Bueno, hermanos, pues esperemos en el Señor, que Él es el que hace la obra. Con permiso. Y sí, yo venía batallando en mi mente acá de regreso. Señor, ¿qué pasó, Padre? Si otras veces sí, ¿por qué ahora no? Y ya sabe que a veces el Señor, nada. Pasó un día y dije, voy a ir a verlos. Le digo a mi esposa, voy a ver a estas personas, voy a ver cómo están. Sí, voy a verlas. Ya me agarro y me voy. Llego, toco. Pastor, pásele. Pues vengo a ver cómo están. Bendito Dios, está mejor. Ya está mucho mejor. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando usted se fue. Hijo. Entonces el problema soy yo. Cuando usted se fue, ya a ratito empezó a reaccionar y todo. Todavía está media. A ver, tráigala. Y sí, ya me medio reconocía, pero todavía como que se le iba mal. Dije, no, pues entonces le concluimos el asunto, ¿no? Señor, en tu nombre, gracias, tú respondiste, Señor, ahora queda totalmente restaurada. Igual, Padre.
Igual nada. Pues apliqué la misma. Bueno, hermanos, que el Dios nos fortalezca, nos vemos. Y me voy. Y ya luego mejor les hablé por teléfono. No, fuimos Juanita y yo, ¿te acuerdas que fuimos Juanita? Me dice, acompáñame, Juanita. Y fuimos. Digamos, ¿cómo está? Mucho mejor. Ya está muy bien. Esa vez Juanita y yo experimentamos algo bien hermoso. Porque Juanita me dijo, Dios me hace sentir pero que hay una causa, porque no vino nomás así. Hay una causa aquí. Pues sí, vamos a orar. Empezamos a orar ya no por la persona, sino empezamos a orar por la casa, por la familia y todo eso. Y sentimos un temblor. Pero pensamos que era sismo aquí en, no sé, en la zona de acá de Cayucan, alguna cosa que luego sí viene por allá, ¿no? Y nos preocupamos porque en la casa estaban los hijos solos. Y ya nos dejamos y todo y nos venimos. Digo, bueno, ¿sabes? ¿Sentiste? Sí, sentiste el jalón, sí estuvo duro, ¿verdad? Llegamos a la hija, hijo, ¿cómo está qué les pasó con el sismo? ¿Cuál sismo? Pues no tembló. A ver, revisa. No tembló. Al tiempo vas entendiendo una cosa, hermano. Nuestros miembros de nuestro cuerpo solamente son instrumentos de justicia. Hermana, ¿usted tiene en su cocina instrumentos? Sí. Que la cuchara, que para echar la sopa. Y pues cuando los quiere, los usa y cuando no, los deja por ahí. Así es el Señor con usted. Y conmigo también. Y nos usa como Él quiere. Y no se preocupe de lo demás. Usted es solamente un instrumento, no tiene el poder viene de Cristo. Y Él hará la obra cuando quiera. Es más bonito ver, ¿verdad? Que ahora dice la gente, ay, ya, pero a veces es así de que, pues vete y Él lo hará. Así que, hermanos, la meta es vivir a Cristo. Y la meta, hermano, pero tenemos que entregar nuestros cuerpos, ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Pero si tú quieres usar tu cuerpo para lo que tú quieres, para lo que a ti te place, es que quiero una pizza con 3 películas, pues, sí está grueso, ¿no? Si quiero hacer esto, quiero lo otro, quiero esto. Pongamos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia al Señor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Dice Gálatas 2:20, hermanos. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Fíjese, hermano, qué hermoso. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo. Todos aquellos que han entregado su vida al Señor tienen que hacerse esta pregunta o esta declaración. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Antes mi cuerpo estaba sujeto a todas las pasiones carnales. Ahora que he entregado mi vida al Señor y que estoy en Cristo Jesús, he muerto al pecado. Y Cristo vive en mí. Ahora que vivo, ahora lo que vivo en este cuerpo, lo vivo. Y puse entre paréntesis por la fe. Porque a veces pensamos que es la fe la que no. Lo que vivo y lo vivo por la fe, lo que vivo es al Hijo de Dios en mi vida. Que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos de hoy decir, Señor, yo quiero vivir a Cristo. Porque Cristo necesita cuerpos para manifestarse. Nos vamos a ir de este local y este local no tiene absolutamente nada, es un local más. La presencia del Señor está en nosotros. Amén. Dicen que aquel local antes era un panteón. Más para que les entre miedo, ¿eh? Y dicen que se oyen cosas. Ay, no le haga, hermano. ¿No hay otro?
Pero la presencia de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y llegando ahí, hermano, te van a tener que ir. Por eso vivir a Cristo es la meta de nuestro crecimiento en Dios. Esa es hermano, ¿cómo mides tu crecimiento en el Señor? No es cuánto oras, cuánto cantas, cuánto lees, y hay que leer y orar y cantar. Pero no es la cantidad, es cuánto Cristo vive, cuánto Cristo es. Cuánto de ti, cuánto de Cristo. Menos de mí, más de Cristo, crecimiento espiritual. Que se manifieste Cristo en nuestros corazones. Así que vamos a orar al Señor, hermano. Dos actitudes importantes. Considérese muerto al pecado, pero vivo para Dios, y ofrezca sus cuerpos como instrumentos de justicia. Puede en esta hora decirle, Señor, yo quiero considerarme muerto cada día, y aquí está mi cuerpo como un instrumento de justicia. Que no viva para mí, que no viva para mis placeres. No digas, ay, ¿cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? Me ve bien, ¿verdad? Sí, va con mi personalidad. ¿Cómo se le ve a Cristo? Porque es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo ve? ¿Me dejo la barba o me recojo? O sea, no me pinto el cabello. No, para verme bien. Para verme como un buen predicador. Todavía pensamos mucho en nosotros mismos. Y no estoy diciendo, hermano, no se bañe, no se peine, no se arregle, no. Lo que estoy diciendo es que todavía pensamos que esto es nuestro y que podemos hacer con esto lo que querramos y que le puedo poner a esto lo que a mí se me antoje y que le puedo meter a esto lo que yo quiera y que puedo vestir esto como a mí se me pegue la gana. Creo que todos estamos entendiendo que si esto es un instrumento del Señor, vayamos pensando también cómo nos vestimos. Y no somos legalistas, pero tampoco somos libertinaje. Somos de Cristo. Vamos a orar al Señor un momento. Vamos a decirle al Señor que nos fortalezca en nuestro espíritu.